Muy buenas, seáis bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión y entrevista dentro de mis perfiles sociales. En el caso de hoy, tengo el honor y el placer de poder entrevistar a Carlos Sánchez, director comercial de Paycomet, que es una empresa que está en tendencia por motivos muy positivos en el sector de las pasarelas de pago para e-commerce, que acaban de hacer un anuncio en grandes noticias muy positivo, pero aparte ofrecen una solución realmente única, de gran calidad y que dentro del sector del e-commerce están convocando lo que es una sensación tremendamente positiva y de estar en tendencia. Y por ello quería realizar esta entrevista. Muy buenas, Carlos. Buenos días, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo en Paycomet, porque os veo por todos lados, os mencionan en lo que es en el sector muy positivamente. Y para empezar, pues quería que de cara a la audiencia nos expliques qué hacéis exactamente en Paycomet. Bueno, pues antes que nada agradecerte que nos invites a un nuevo evento contigo y con la Latina. Paycomet es un PSP, un proveedor de servicio de pagos. ¿Vale? Lo que hacemos al final es que mediante tecnología mejoramos la conversión de los e-commerce y les brindamos soluciones para mejorar lo que sería la experiencia de usuario y la posibilidad de procesar ventas, cobros a sus clientes a través de múltiples diferentes métodos de pago. ¿Vale? Simplificándolo, hacemos que los comercios puedan dedicarse a lo que de verdad les importa, que es vender, y olvidarse de aspectos tan complicados como puede ser integrar múltiples métodos de pagos uno a uno, sino que se los brindamos nosotros todos de la mano y reduciendo el número de clics, mejorando conversión y mejorando al final pues la experiencia del usuario. Mm. Dentro de que un buen e-commerce pueda realizar lo que son sus ventas, el contemplar el máximo de formas de pago es absolutamente vital. Por ejemplo, ahora está muy en tendencia Bizum como sistema de pago que directamente implantarlo en e-commerce y ya se va a unos porcentajes realmente muy elevados de uso. Entonces, ¿qué métodos de pago estáis adaptando tanto en España, mercado europeo, mercado global, latinoamericano? Y sobre todo, ¿cómo se plantea eso? Porque hay muchos sistemas de pago, como Bizum, específicos para España, pero si no se tiene ese método de pago local, tenemos un gran problema porque en el e-commerce podemos perder muchas ventas. ¿Qué métodos de pago y sobre todo cómo planteáis esa estrategia por países, por formas de pago dominantes, etcétera? ¿Cómo lo planteáis? Mira, en España siempre el pago con tarjeta ha sido el rey. De hecho, la aparición de Bizum ha sido un gran factor porque se ha escalado muchísimo y actualmente pues lo usan millones y millones de personas, muy por encima de otros métodos de pago que han existido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a nivel nacional, el pago con tarjeta y el pago con tarjeta y el pago con Bizum tendrías cubierto prácticamente todo el espectro de métodos de pago, pero sí que es verdad que cuando sales a mercado internacional es necesario que te acerques con los métodos de pago con lo que están acostumbrados a pagar. Si hablas de Bizum hace 10 años en España, nadie sabía lo que era, ¿no? Pero ahora mismo todo el mundo lo conoce. Pues ocurre lo mismo con países como Holanda, donde tienen iDeal, Alemania con GiroPay o con Klarna Pay Now, etcétera, con MyBank en Italia. Entonces, es importante que si una empresa tiene una idea de internacionalizarse, pues ponérselo fácil a sus clientes para que paguen con los métodos de pago con los que están acostumbrados, ¿no? Entonces, actualmente disponemos de una treintena de pagos alternativos a nivel europeo y seguimos creciendo. Y al final ya no es solo el pago con tarjeta o el pago con la integración, por ejemplo, que también tenemos con PayPal, ¿no? Para los e-commerce que quieren ofrecer PayPal, pues emplear soluciones como las nuestras simplifica todo el proceso de onboarding de todos esos métodos de pago porque los tienes en un único sitio, pues que además la gestión contable, la gestión financiera de esas operaciones, pues en vez de tener que irte a cada uno de los portales donde lo tienes contratado, lo tienes todo desde un único solo que es el nuestro y desde ahí puedes hacer pues devoluciones, totales, parciales, consultas de operaciones, descarga, filtrar, saber en qué países te está convirtiendo mejor un método de pago que otro, etcétera. Entonces, bueno, como te decía, pues ahora mismo tenemos una treintena de pagos alternativos a nivel europeo. Cada día vamos incorporando nuevos. De hecho, una de las cosas que más hacemos es que al trabajar
con clientes de diversa índole y de diferentes mercados, vamos incorporando también mucho según la petición que nos llega de estos propios comercios. Oye, queremos expandirnos hacia este mercado, ¿qué podemos incorporar? ¿No? Entonces revisamos con ellos y conjuntamente con ellos pues activamos y damos de alta los nuevos métodos de pago. Y me hablabas de internacionalización, que obviamente en un solo panel vosotros facilitáis la integración en múltiples países y su forma de cobro, pero mi curiosidad es, ¿qué países te están pidiendo últimamente más los e-commerce de cara a internacionalizar? Pues piensa que para nosotros, por ejemplo, el principal cliente que tenemos, los principales clientes que tenemos son más del sector retail, entonces va muy Ujú, asociado, por ejemplo, al tema de los envíos, ¿no? Entonces, es como un efecto como de rueda de carro que se va expandiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, de España, pues lo más cerca que tenemos es Portugal, o hacia Francia, Italia, Alemania, Benelux, etcétera, y es como un proceso en crecimiento así. Es un tema que verdaderamente muchas empresas no tienen en cuenta hasta que se fijan en algunos detalles, ¿no? El mercado portugués, por ejemplo, es un mercado que no tiene nada que ver con los pagos en Europa, porque es un pago, es un mercado donde el uso de la tarjeta podríamos decir, hasta residual, ¿vale? Porque allí tienen un sistema de pagos que es el de multibanco, que se ujú, lleva el 70% de los pagos. Y si tú quieres vender en Portugal y no tienes multibanco, pues verdaderamente vas a notar que tienes una conversión nefasta. Entonces, es muy importante pues incorporar sistemas de pago alternativos como este para poder llegar. Pero sí que te diría que los principales son para países de centro de Europa, norte de Europa y ujú, sobre todo para Portugal. Bueno, al fin y al cabo, como te decía, ujú. en Europa tú puedes pagar con tarjeta en todos lados. Portugal es el mercado que es más difícil en ese sentido porque la gente no está nada acostumbrada a pagar online dando sus datos de tarjeta. Mm. Y un e-commerce que quiera implantar el máximo de soluciones de pago posible según su capacidad de vender internacional, ¿cómo se plantearía ese proceso de integración con vosotros? Bueno, aquí hay que pensar que los e-commerce usan diferentes soluciones, diferentes herramientas de gestores de contenido, etcétera. Entonces, tienes desde los que usan un Magento o un PrestaShop a los que tienen desarrollos propios. Entonces, es importante que como proveedor estés adaptado para poder ofrecer soluciones a los e-commerce en función de sus diferentes tipos de integración. ¿Vale? Nosotros, pues, somos una empresa eminentemente tecnológica. El 80% de nuestro equipo son todo informáticos y desarrolladores y nos encargamos, bueno, pues de desarrollar, mantener, actualizar plugins de diferentes plataformas, como estas que comentábamos, ¿no? Pues Magentos, PrestaShops, WooCommerce, que vamos actualizando, tenemos un GitHub en el que vamos publicando las novedades que vamos haciendo para facilitar esos procesos de integración para que tengan que preocuparse lo mínimo posible en sus necesidades de desarrollo para integrar una solución de pagos, ¿no? Igualmente, como empresa tecnológica, tenemos todo completamente apificado, toda una documentación actualizada hasta el último detalle y publicada que pueden consultar en nuestra página web, ¿vale? Pues para poder integrar esa solución de forma automatizada mediante la API que ponemos a su disposición. Mm. Pues igual que como pasaré de pagos, que tenéis múltiples países, muchísimos clientes, pues puedes saber cuáles son las tendencias en internacionalización, pero en CMS, porque me comenta, tiene cobertura para los principales CMS, Magento, PrestaShop, Shopify, etcétera, del sector. Pero ¿notas alguno de los CMS que esté más en tendencia o que últimamente esté causando más instalaciones con vuestros plugins? Pues ahí me pillas, porque verdaderamente el perfil de cliente que viene hacia nosotros Sí, hay mucho desarrollo propio, ¿vale? me lo Hay me muchísimo me CMS cuenta. que precisamente están buscando una solución que funcione por API, precisamente para evitar dependencias de plataformas de terceros. ¿Vale? Entonces sí que Mm, hay mucho que incluso, de hecho, como nuestros plugins son open source, sí, muchas empresas incluso cogen esos plugins y los adaptan y los editan a su manera, ¿no? Pero sí mm, que piensa que nosotros al final
somos proveedores de servicio tanto para empresas muy grandes como para empresas muy chiquititas. Entonces tenemos que tener soluciones adaptadas un poco para todas las plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que al final, pues las empresas pues, más chiquititas usan soluciones más fáciles, como pueden ser gestores pues, a través de un WooCommerce, a través de un Presta, ¿vale? Y según avanzas, pues ya necesitan cosas más específicas para, bueno, para lo cual tienen un equipo técnico en Paycomet detrás, pues que les acompaña en todo el proceso de onboarding, de integración, de dudas técnicas, etcétera, con el que contar, ¿no? Que yo creo que eso es básico y es diferencial. Al fin y al cabo, aunque la documentación esté toda súper bien puesta, con ejemplos, etcétera, siempre va bien tener a alguien a quien recurrir para lanzar una consulta que puntualmente puede salir, ¿no? Pues me concuerda completamente lo que me estás diciendo de mucho desarrollo propio para usar la pasarela, pero me está entrando el gusanillo y la curiosidad de preguntarte a alguien de Picomet, de la parte más técnica, acerca de esos plugins open source, de cómo es su desarrollo, de cómo es la integración con los clientes, pero eso es mi vena informática que me sale esa temática, por lo cual a lo mejor a lo que estáis de audiencia viendo esta entrevista, dejadme en comentarios si el tocar esa parte técnica de open source, de plugins, si os interesa como un posible tema para una futura entrevista. Pero me comentas acerca de mucho de temática de soporte técnico y atención al cliente, que son dos detalles totalmente fundamentales para que podamos funcionar en el día a día. De hecho, a mí, de cara a elegir proveedores, esos dos factores, soporte técnico, atención al cliente, me son totalmente fundamentales para sobre todo, fidelización. Entonces, plantearte cómo manejáis precisamente esos problemas técnicos y de soporte al cliente. Pues mira, desde nuestro lado, al final, cuando entramos en contacto con un comercio, ¿no? En la primera oportunidad, en la primera conversación, lo primero que hacemos es siempre crearles un entorno de pruebas, ¿vale? Para que ya puedan testear la solución. En este entorno de pruebas ya tienen acceso mediante el botón de soporte a comunicarse con el equipo técnico para plantear cualquier duda mediante un sistema de ticketing, ¿no? En paralelo, pues el equipo comercial de Paycomet no somos comerciales al uso, sino pues que con la experiencia que tenemos vas acumulando conocimiento y en muchísimas ocasiones, pues oye, cuando tienen alguna duda directamente nos las trasladan a nosotros y en un primer nivel nosotros somos capaces de resolver esas dudas, ¿no? Una vez se avanza con todo lo que sería el onboarding de la plataforma, se contrata con Paycomet, etcétera, el mismo sistema que había en el entorno de test se da en el entorno de producción. Los departamentos de tecnología tienen acceso a este sistema de ticketing para mantenerse en contacto con los equipos y al final sí que te das cuenta que cuando intervienes pues, con empresas con grandes equipos de desarrollo, el gestionar muchas cosas simplemente vía una llamada telefónica one-to-one puede hacer que los datos se puedan perder, pueden hacer que los datos no se puedan gestionar de manera correcta. El sistema de ticket permite que haya un seguimiento y una trazabilidad de la evolución de cualquier tipo de consulta, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre sirve para que el propio equipo técnico del negocio tenga la capacidad de consultar cómo resolver esa incidencia, ¿no? Yo desde el lado comercial, uno de los puntos más fuertes que veo es que el hecho de tener todo absolutamente documentado, con todos los lenguajes de programación, con todos los tipos de operaciones que puedes gestionar, ejemplos de las mismas, etc. Todo tenerlo público y al alcance de los equipos técnicos y sobre todo actualizado, ¿vale? Porque al final tenemos que pensar que esto es un sistema en constante evolución, nuevas normativas, nuevas formas de transaccionar, nuevos plugins, etcétera, requieren que haya una base de datos disponible 24/7 para que esos equipos puedan trabajar sobre esa información, ¿no? El hecho de disponer también la parte del GitHub hace que esos departamentos más técnicos tengan una capacidad de interacción directa con cualquier consulta sobre los módulos o saber exactamente qué es lo que se ha actualizado, qué es lo que se ha mejorado en la nueva versión de los módulos, ¿vale? En las encuestas que hacemos de satisfacción con los clientes que trabajan con nosotros, la parte comercial y sobre todo la parte técnica están súper bien puntuadas por el hecho de que las respuestas son siempre de carácter prácticamente inmediato, son muy rápidas y
la calidad de las mismas, ¿no? Al fin y al cabo, se trata de aportarle una solución al comercio en una duda que trasciende a algo meramente técnico, sino que puede afectar a su negocio, ¿no? Entonces es importante que esa respuesta sea rápida y sea de valor. Ujú. Fuera de cámara, ya por terminar la entrevista, me comentabas que se estaba viviendo un momento muy dulce, tanto el sector como el comercio electrónico en general. ¿Cómo ves tú el presente futuro del comercio electrónico en nuestro mercado? Bueno, nuestro mercado ha sido un poco un rara avis, ¿no? Los últimos meses, los últimos Black Fridays, campaña navideña, hemos sido un poco contracorriente contra las tendencias que había en Europa. Yo no sé Ujú, si porque las sensaciones de una bonanza económica o de cierta tranquilidad económica versus el entorno que estamos viviendo de coyuntura, pues con una guerra, con crisis de componentes, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que hemos tenido mejores números en Black Friday, mejores números en campaña navideña que años anteriores, ujú, aún con esta coyuntura. Y creo que eso es una buena señal en el sentido de que si somos capaces de seguir manteniendo un sistema económico, una rueda que vaya girando, va a seguir siendo positivo. El proceso de digitalización de los comercios, incluso ahora que volvemos a una fase de nueva normalidad tras unos años de pandemia, ¿no? Sigue en proceso. Vemos cada día más, pues más comercios que se van digitalizando, que van mejorando sus soluciones. De hecho, pues en las reuniones a las que eventos que vamos asistiendo periódicamente, pues ves cómo plataformas siguen actualizando y mejorando las soluciones digitales que ya tenían, y los que no las tenían siguen buscando nuevas herramientas para meter la patita, ¿no? Dentro de esos canales y empezar a vender en un entorno digital. Eh, mi visión es totalmente positiva en el sentido de que hay mucha asistencia a los eventos de digitalización. Esta semana que ha ocurrido el eShow, pues verdaderamente había muchos asistentes y es algo que te vuelve a animar, ¿no? En el eShow de Madrid que hubo hace unos meses también la asistencia era masiva, y yo creo que eso es muy positivo para un mercado, pues que sigue funcionando y sigue en constante evolución y en crecimiento. mm. Estoy totalmente contigo de la parte más positiva de estos últimos congresos, la alta afluencia de público interesado, gente que quiere montar algo, que ya tiene un negocio y quieren digitalizar, pero la elevada audiencia a estos congresos que estamos asistiendo últimamente me da perspectivas también muy positivas. Pues Carlos, muchísimas gracias por acceder a responder a esta entrevista, te lo agradezco. Y espero que coincidamos más pronto que tarde en una de nuestras actividades de la Latina, ¿vale? Cuento con ello. Gracias Pues por invitarnos, Emilio, y seguimos en contacto. gracias a ti y nos vemos en breve. Saludos.